El mundo se está globalizando y en ese encerrón que nos estamos dando, en ese contacto que estamos logrando tener entre culturas, es normal que los temas de cada rincón del planeta se vayan entrelazando y se vayan popularizando. Y uno de los temas más populares que están surgiendo en la última década o en las últimas décadas es el uso de procesos chamánicos o de plantas de poder o plantas maestras como lo son el jicuri, mal conocido como peyote, la ayahuasca, los hongos, la salvia divinorum, entre otros. Y el uso tradicional o los procesos chamánicos que involucran a estas sustancias que nunca se tienen que ver como una cosa aislada, sino como todo un sistema cultural. Se habla comúnmente de asuntos que tienen que ver con la expansión de la conciencia, con la percepción hipersensorial o el encuentro con otras posibilidades cognitivas o dimensiones. Me presento, me llamo Benjamín. Hace aproximadamente una década empecé a conocer esta medicina tan popular ahora que es la medicina de la ayahuasca y me interesó tanto, me sirvió tanto y me gustó tanto que no tardé mucho en agarrar una mochila y empezar a viajar al Amazonas para empezar a estudiar y a conocer de dónde viene todo este movimiento, de qué se trata esta cultura, de qué se trata esta sustancia y cómo es que funciona. Afortunadamente, con el paso del tiempo empecé a conocer varias personas en distintos tipos de tradiciones, no nada más las comunidades amazónicas de la ayahuasca, sino comunidades de pueblos originarios, mal conocidos ahora como pueblos indígenas, sino sociedades que surgieron en la tierra y que se han mantenido más o menos intactas porque ahora cada vez es más difícil, pero sobreviven a toda esta voracidad del mundo moderno. Ajá. Y estas comunidades siguen protegiendo y utilizando estos sistemas médicos tradicionales de la manera más natural y más pura que se puede actualmente conocer. En este proceso yo conocí a Tarire Mutsarawa o Lauro Inostroza, quien se convirtió en mi maestro. Es un gran médico tradicional o chamán, si le quieres decir así, peruano. Pongo entre comillas chamán porque tendremos que entrar en muchos conceptos acá en este proyecto de podcast que tenemos que aclarar, ¿sí? Estos términos como son chamán, plantas de poder, expansión de la conciencia, son debatibles. Hay que ser rigurosos con el significado de las cosas que se hablan en este entorno porque si no pueden causar mucha confusión. Y justamente por esa confusión o toda esa serie de confusiones que yo observo en el mundo, estoy haciendo este esfuerzo por empezar esto que es Las plantas y el cocodrilo, un proyecto de podcast en el que simple y sencillamente quiero difundir las cosas que he aprendido de la manera más responsable que puedo y quiero que sepas que es totalmente un trabajo y una entrega de mi corazón con toda la honestidad de poderle contribuir al mundo en aclarar la conversación en el entorno de todos estos procesos y podamos entender a las personas que están en los desiertos, en los bosques, en las selvas desde hace cientos o miles de años llevando estos procesos, integrar esa conversación con nuestra sociedad moderna y dejar bien claro que no pretendo, por supuesto, jamás ser el portavoz de una de estas comunidades. Para eso me voy a tomar el tiempo de traer a estas personas a entrevista. ¿Sí? Traeremos maracames, murallas, mutzaraguas, de distintas tradiciones, para que nos hablen y nos expliquen. No soy quien para decirte qué hacer, qué tomar o a dónde ir, pero sí quiero que sepas que en este caminito de ir investigando y de ir conociendo, lo he hecho con toda la honestidad de querer aprender. No soy un erudito en nada, pero creo que puedo compartir información pertinente y esa es toda mi intención. Bienvenidos a esto que es Las plantas y el cocodrilo. Comenzamos. Bien, vamos a empezar a platicar de este tema que es tan popular actualmente, que es el tema de la ayahuasca. Es un tema demasiado amplio, por supuesto que en un solo programa no daría tiempo ni de broma a explorar todas sus implicaciones. Hay muchísimas cosas que ver ahí, pero entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es simplemente dar una breve introducción al tema.
Generalmente cuando la gente piensa en la ayahuasca o cuando empiezan a platicar de qué se trata esto, se refieren a la ayahuasca como una sustancia, como un brebaje, un líquido que se toma en una ceremonia chamánica que viene del Amazonas y que se entra en procesos de conciencia muy profundo. Yo eso es lo primero que quiero debatir. La ayahuasca no es exclusivamente una sustancia que se toma. Eso es lo primero que creo que la gente tiene como una confusión. La ayahuasca es todo un sistema médico, es todo un movimiento, es toda una cultura, es un arte. Son protocolos y procedimientos metodológicos que tienen en la selva para llegar a ciertos estados mentales, a ciertos procesos incluso sociales, para tomar decisiones en conjunto. Y además no es una sola la ayahuasca. La palabra ayahuasca es sumamente popular porque bueno, globalmente así se fueron dando las cosas y se fue conociendo más esta palabra hasta que llegó un punto incluso en que los mismos pueblos originarios para hablar de su medicina la llaman así frente al mundo externo. Pero en realidad ellos tienen muchas veces nombres propios de su cultura para llamarle a esta medicina. En Brasil, algunas comunidades le llaman el daime. En Colombia y también una parte del Ecuador, es esto que se llama yagé. También es muy popular esta palabra del yagé, para nombrar lo que las personas conocen como ayahuasca. El yagé es la medicina del pueblo cofán. Hemos tenido la oportunidad de estar por ahí en sus rincones, en su selvita, en la casa del Taita Querubín, que es un gran chamán que actualmente debe tener, si no me equivoco, 108 años de edad, desde muy joven, desde prácticamente adolescente, compartiendo la medicina. Los Ashaninka le llaman Kamapari, Nishi, Kobin, los Shipibo y Natem, los Shuar o Ashuar. Entonces tiene distintos nombres, depende a qué comunidad se recurra. Y bueno, que sepas que hay decenas o probablemente cerca de una centena de comunidades en el Amazonas que utilizan este brebaje para distintos propósitos. Esta medicina de la ayahuasca se prepara principalmente con dos plantas. Y existen variaciones, ojo, lo que te voy a decir no es absoluto, no es cerrado, porque, reitero, entre comunidades hay como que diferencias, pero por lo general lo que se hace la ayahuasca es mezclar la liana, de la ayahuasca o del yagé y una planta que es la chacruna, aunque hay comunidades que usan alguna otra. La pura liana solita es una planta que se usa como un purgante natural, es su forma de desparasitarse o de limpiar todo el sistema digestivo allá en la selva. Entonces, si tú te haces un té de la pura liana, va a causar un vómito, una diarrea, y eso genera toda una limpieza en el sistema. En algún punto, la gente en la selva tuvo que diseñar justamente este tipo de procesos farmacológicos, ¿no? Para sentirse bien. Y bueno, la chacruna es una planta que tiene un alto contenido de DMT. El DMT es una molécula que actualmente se estudia muchísimo con el fin de comprender cómo esta molécula genera procesos mentales bien profundos y de conciencia bastante profundos. Al parecer es una molécula que entra en funcionamiento cuando nos morimos. No sé si alguna vez has escuchado una historia de una persona que muere clínicamente, que está fallecida durante unos minutos y después la logran resucitar con algún proceso de emergencia. Y cuando a estas personas les pasa eso, muchas veces relatan que tienen alguna experiencia profunda o mística o algún proceso de conciencia profundo en el que llegaron a un entendimiento. Entonces, al parecer esta molécula está muy relacionada con ese proceso. Esta sustancia, ¿sí?, ingerida en el cuerpo, por lo general no tiene una función. De hecho, es una molécula que existe en muchas plantas y animales. De hecho, existen muchos alimentos que comes de manera cotidiana. No es una sustancia atípica, o que desconozca tu cuerpo, pero de alguna manera no está activada. La gran ciencia y lo chido y lo interesante de la ayahuasca es que la gente en la selva encontró un modo de sacarle provecho a esta molécula y fue mezclándola en una cocción muy específica entre la liana y las hojas de este arbusto, que es un proceso bien extenuante. Se usa mucho fuego, mucha leña, mucha planta, kilos y kilos de planta para sacar muy poquita sustancia, apenas por ahí 1 o 2 litros. Requieren mucho trabajo físico y una dieta muy específica y todo un proceso riguroso, de mucho cuidado. La gente que produce esta sustancia en la selva lo hace bajo unas normas de higiene mental, espiritual y social
rigurosas porque saben el gran valor que tiene. Es decir, su concentración empieza incluso antes de empezar a cocinar, desde que se recogen las plantas, porque en algunas comunidades se recoge en fechas muy específicas de acuerdo a los ciclos lunares o bajo ciertas condiciones de canto o de ícaro, se dice, es decir, mientras se está haciendo una especie de mantra o de canto, de trance o de conversación con las plantas, ¿sí? Para empezarles a pedir que sus espíritus lleguen a la medicina y pueda funcionar para las personas que se la van a tomar. Ya de entrada, ese proceso, si te das cuenta, no es algo, no es como, no es como hacer agüita de limón. Tiene toda una serie de implicaciones sociales incluso, ¿no? Se hace una dieta sexual, se hace una dieta alimenticia y se empieza a cocinar toda esta medicina. Mientras tanto, lo que es importante saber es que la gente en la selva desarrolló esta medicina, no es como otras plantas poderosas que el ser humano prácticamente las conoció por accidente. Esta es un desarrollo tecnológico porque son una serie de herramientas que se mezclan con un proceso específico para un fin específico. Y ese fin específico es el bienestar humano, la salud física, mental, social y espiritual. En todos esos ámbitos puede impactar la ayahuasca. Desde mi punto de vista tiene dos grandes funciones la ayahuasca. La salud, en los ámbitos que te acabo de mencionar, pero también está su potencial del desarrollo humano. Porque la ayahuasca puede utilizarse no solamente para equilibrar, ¿sí? O complementar los sistemas, ¿sí? Porque la medicina tradicional de los pueblos amazónicos por lo general lo que busca es eso, la compensación. Bueno, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero me parece que todos los tipos de medicina es lo que buscan, sí, como balancear las cosas que están desequilibradas. También existe la posibilidad de utilizar la ayahuasca con fines de desarrollo humano, incluso para el desarrollo de proyectos o desarrollo de arte o muchas otras vertientes. Entonces se me ocurrió meterme a internet como para indagar una buena definición de lo que es el desarrollo humano para ver si lo que estaba diciendo yo o lo que estoy pensando es correcto. Y me encontré con esta definición de Alfonso Dubois que dice que el desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones y capacidades de las personas que se concreta en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la educación y el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida digno. Te puedo prácticamente garantizar que es una definición que le acomoda casi como anillo al dedo a la ayahuasca. Acá lo complicado es que yo recurrir a una descripción de lo que es el desarrollo humano, desde el entendimiento de la modernidad y de la psicología moderna, etcétera, es un poquito tramposo, ¿sí? Porque al final de cuentas, esta descripción de lo que es el bienestar obedece no solamente a nuestro lenguaje, sino a todo un sistema cognitivo que hay en nuestras cabezas. O sea, por pura inercia del lenguaje ya tenemos como que un sistema cognitivo, es decir, estamos como que atrapados de alguna manera, ¿sí? En todo un campo o en una forma de ver las cosas. Porque el lenguaje, quieras o no, te ata a eso. Entonces, las características que tiene el lenguaje en cada cultura evidentemente hace que toda la percepción y el entendimiento del universo cambie entre culturas. Entonces, si tú le preguntaras, y bueno, y lo hemos hecho, ¿no? O hemos escuchado a muchos médicos tradicionales de la selva hablar de su medicina. En general, la descripción que van a decir sí es un poco enfocada a que hay este bienestar, la salud, etcétera, pero también empiezan a hablar de muchas otras cosas, como el contacto con los espíritus de la tierra, con la conversación con las plantas, y entonces ahí lo complicado es entender qué carambas quieren decir con toda esa bola de cosas, porque para las personas que lo escuchan de nuestro lado puede llegar a ser muy confuso. Algunos lo considerarán que es brujería, algunos lo consideran que es una mentira, ¿sí? que es una charlatanería incluso, ¿no? Las personas que no entienden, que no se toman el tiempo para revisar qué es lo que se está diciendo. Entonces hay que tener mucho más cuidado al escuchar, porque si traducimos las cosas palabra por palabra nos vamos a quedar muy cortos. Entonces, por acá en este podcast tendremos que hablar en algún punto de lo que son las distintas tradiciones, lo que es la brujería, por ejemplo, en México, y cómo la gente lo está empezando a relacionar eso con la ayahuasca, que no tiene nada que ver, pero la gente lo está haciendo, ¿no? Porque pues así somos, ¿no? Porque las culturas mezclan, ¿sí?
Este tipo de mezclas culturales, ajá, es muy fácil que se den y que la gente tropicalice las cosas y entonces la ayahuasca está muy mal entendida en nuestro mundo moderno porque hay muy poquitas personas capacitadas para hacer ese proceso lingüístico, ¿sí? De traducción, no solamente de los vocablos, sino de toda la semántica que implica el entendimiento de todo el sistema de la ayahuasca. Al final de cuentas, ¿para qué es? La gente la toma muy comúnmente o muy típicamente en ceremonia. Hay un médico tradicional que coordina una ceremonia, ¿sí? Vamos a decirle ahorita para fines prácticos chamanes, ¿sí? No me encanta, ya tendremos algún programa para descifrar esta palabra de chamanismo, pero mientras tanto, digámosle chamanes para que haya un entendimiento generalizado, ¿no? Más o menos a qué nos referimos. Y estas personas son médicos capacitados, especializados en el uso de estas plantas y muchas otras, ¿sí? Para lograr procesos de sanación o de conciencia o de, incluso en algunas comunidades, incluso de conversación entre los mayores para la toma de decisiones. Lo que más se conoce en el mundo es la ceremonia. Entonces las personas se sientan con este curandero, ¿sí? A tomar la medicina y entran en un proceso de trance que se conoce actualmente como psicotrópico, pero que, híjole, otra vez, es que esta palabra psicotrópico es un arma de doble filo utilizarla porque a muchas personas les espanta, ¿sí? Porque lo primero que piensan es que es una droga. La ayahuasca no es una droga, ¿sí? Para empezar porque surge con toda la intención de buscar soluciones para la vida humana. Es una medicina y en ese sentido hay que tenerle respeto a estas comunidades de que su proceso y su sistema es ese conjunto, ajá, desarrollado para el bienestar. Después tendremos aquí programas para debatir con la ciencia moderna, para quienes meten en un laboratorio la ayahuasca y dicen, mira, tiene este contenido de estas cosas, entonces es una droga. Eh, yo nada más quiero por ahorita abrir este paréntesis. Entender las moléculas que tiene una sustancia y su efecto en la fisiología humana no es entender lo que es la ayahuasca. Es nada más entender una parte de su estructura mecánica y biológica. Pero eso no quiere decir comprender. Ajá. Comprenderlo se requiere un trabajo mucho más arduo que para empezar es irse a meter allá con estas familias, sentarse con ellos, ser humano con ellos, platicar con ellos, compartir con ellos, tomar su medicina una noche en ceremonia y entonces puedes hablar de lo que se trata. Si no se hace así, si se quiere hacer desde el escritorio, desde el laboratorio o si se quiere hacer desde el prejuicio de decir, es gente ahí que están locos, ¿no? Están esquizofrénicos y se están drogando. Hacerlo así, porque hay mucha gente que desafortunadamente lo hace así, es tonto, es inhumano y no voy a decir tonto porque perdón, a ver, freno de mano, ya la estoy regando acá. No necesariamente tonto, porque ya es como ponerme yo a juzgar, ¿sí? No todos tenemos la obligación de saber en automático y por arte de magia las cosas nada más porque sí. Simplemente es una ignorancia. Ajá. Es una ignorancia de hablar de cosas cuando no se conocen bien a bien. Hace unos meses yo traje un chamán colombiano junto con el maestro Lauro de Perú a traer una conferencia al Tecnológico de Monterrey acá en el Estado de México. El Tec de Monterrey es la universidad privada más grande que hay en México. Y más bien lo más importante que hay que señalar ahí es que por fin, por ejemplo, en una institución como esta tuvieron la apertura de traer a este tipo de personas a que hablen del tema. Y de hecho te quiero compartir porque cuando yo actualmente ya no trabajo en el Tec de Monterrey hace tiempo, pero cuando yo propuse esta conversación sobre la mesa, se trató con pincitas porque pues el Tec de Monterrey al final de cuentas sigue siendo, por más que ellos digan que están abiertos al mundo, sigue siendo una universidad mocha. Y la neta es mocha porque en el momento en que uno se sienta con directivos o con gente que es capaz de tomar la decisión de que se traiga esta conferencia o no, no quisieron, por ejemplo, que le pusiera el título Hablemos de ayahuasca. Porque se iba a asustar la gente o porque qué tal que les rechaza el proyecto un jefe.
cuando es un tema que existe en el mundo hace miles de años. Nos tenemos que quitar esos tabús estúpidos, ¿sí? Y tenemos que poder decir las cosas como son. Querida Universidad Tec de Monterrey, o todas las universidades que hay en el mundo, escuchen lo que les voy a decir. Sus estudiantes están tomando ayahuasca. No importa si te enteras o no, lo están haciendo, ¿sí? Y tus profesores también. Y no solo ayahuasca, sino están participando en muchas otras cosas. Y mira, ya hasta le estoy pegando al micrófono de que se me calienta la cabeza con esto. Y si tú crees que por cambiarle el título para que no diga ayahuasca la cosa se frena, se detiene o te salvas de que alguien te juzgue, no es así la cosa. Tienes que abrir la conversación ya de una vez por todas y madurar en ese sentido, ¿sí? Y querer hablar de las cosas que son incómodas con el nombre que tienen. Sí, le tuvimos que poner a la conferencia Medicina Tradicional de la Selva, o no me acuerdo, que también es un nombre correcto. Pero en realidad veníamos a hablar de la ayahuasca porque es un tema muy popular que a los jóvenes les interesa. Y le tuvimos que poner ahí otro nombre y ahí como que disfrazarle y todo para que puedan entrar acá los curacas a hablar de lo que saben. Y afortunadamente, o sea, eso sí lo tengo que reconocer. Las personas que me ayudaron a que esa conferencia sucediera, lo hicieron con todo el entusiasmo, con toda la apertura, pero pues también con un poquito de nervio, ¿no? De que, ay, a ver si no, casi, hablemoslo, pero aguas con lo que se diga y bueno, ya sabes, ¿no? Medio mm, con nervio, ajá, con nervio. Y no hay ninguna razón para temerle a este tema, especialmente porque le está trayendo mucho bienestar a muchas personas. No es absoluto, no es igual para todos, no resuelve mágicamente los problemas del mundo, pero sí es una herramienta extraordinariamente poderosa para sanar depresiones, para sanar traumas, para sanar enfermedades sexuales, psicológicas, cosas del pasado, obsesiones, compulsiones. Todo eso logra la ayahuasca. Es una medicina que es capaz de ayudarle a las personas a que encuentren una forma de relacionarse con otras cuando no están encontrando ese camino. Es una medicina que es capaz de fortalecer lazos familiares, de desarrollar empresarios, de quitar psicopatologías que muchas veces la misma medicina moderna está teniendo la dificultad de encontrar soluciones. La ayahuasca como sustancia es una tecnología muy avanzada, es una tecnología muy bien lograda. Piensa en esto, ¿cuántas plantas hay en la selva? Evidentemente, chingos de plantas, miles, cientos de miles. Para que el ser humano llegara a la conclusión de que mezclar dos de una manera muy específica se puede resultar en una medicina que nos hace abrir los sentidos, los ojos, la conciencia, incluso el corazón, el alma, hacia la vida, ¿sí? No es algo que sucedió por casualidad, requirió mucha investigación y es un proceso empírico sumamente profundo y sumamente entregado a la investigación. Y por eso también es su gran valor, porque en ese proceso se descubrieron muchísimas plantas, muchísimas mezclas, y entonces la ayahuasca es solamente parte de un sistema médico muy complejo que hay en estas comunidades. Ese proceso no es nada sencillo, y en el estudio yo he tomado esta medicina cientos de veces. ¿Por qué aclaro esto? ¿O por qué lo menciono? Por supuesto que no es mi afán andar presumiendo de nada, ni decir que porque uno se toma la medicina muchas veces, o una o dos o tres o mil veces, ya es un iluminado o erudito en algo. Para nada. De hecho, para empezar, lo que tienes que saber es que uno se la empieza a tomar y uno se interesa tanto en este tipo de procesos porque, por lo menos en mi caso, yo he sido en varios puntos en mi vida una persona sumamente enferma, ¿sí? Sumamente enferma en mi pensamiento. Mi cabeza desde muy niñito me empezó a saturar de cosas y me empezó a hacer sufrir porque mis pensamientos se me salieron de control. Me tuve que ir a Tailandia a estudiar budismo y no fue suficiente. Sí, pensé que a lo mejor conocer de eso y de la meditación, probablemente no lo hice bien, probablemente no me tomé tanto tiempo para explorarlo, ¿sí? No digo que eso no sirva, de hecho está comprobadísimo que son herramientas muy útiles, pero para mí no era lo que yo necesitaba. Y en cambio en estas medicinas, que son de nuestro continente, he encontrado muchas cosas muy útiles. Entonces menciono que yo lo he tomado cientos de veces,
La verdad es que no te sé decir ya cuántas, sobre todo porque me interesa que a lo largo del desarrollo de este podcast la gente pueda escuchar mis ideas, ¿sí? Y puedan hacer una evaluación cruda, formal y pertinente de si hay una elocuencia en mi discurso. Si una persona se toma 1000 veces ayahuasca y es capaz de sostener una conversación frente a otras personas o frente al micrófono y permanecer coherente y tener una cierta elocuencia después de haber tenido cientos y cientos de tomas de una de estas medicinas o de muchas de ellas, si la estructura permanece y si el orden discursivo y lingüístico permanecen y las habilidades cognitivas y comunicativas permanecen, me parece que es una muy buena forma de defender que no son sustancias peligrosas, ¿sí? O de por lo menos señalar o ser un ejemplo de que si esta medicina no te volviese brillante, por lo menos no te deja más tonto. Ajá. Que es algo que mucha gente le tiene miedo. Las personas le tienen miedo cuando se habla de la ayahuasca a que si te vas a quedar en el viaje. Y entonces por ahí de repente hacemos el comentario algunos de que pues sí, pero ojalá que sí te quedes en el viaje porque es un viaje de bienestar. No necesariamente de estudio, fíjate, hay algunas personas que toman la medicina simplemente porque tienen una necesidad muy profunda de relajarse, de bajar sus niveles de ansiedad, de aprender a respirar, de aprender a no enloquecer porque a veces el mundo nos puede abrumar. Yo creo que lo hemos vivido mucho las personas en los últimos 2 años en el planeta Tierra, sobre todo las personas en las ciudades. Eh, Toda esta densidad energética tan intensa, ¿sí? Del COVID y de todas sus implicaciones ha hecho que las personas nos estresemos mucho. No, hablo también, me incluyo, ¿no? Porque yo también he padecido un poco de eso. Y quiero compartirte justamente esa experiencia, ¿no? Es decir, el hecho de que uno se tome demasiada medicina no necesariamente te vuelve infalible a las cosas ni te protege absolutamente de todo. Yo hubo un momento en el que caí en una tristeza muy profunda y prácticamente en un proceso de depresión o de ansiedad muy, muy, muy fuerte por alguna situación económica, ¿sí? En medio de todo este proceso global. Y entonces no quiere decir que uno quede absolutamente salvaguardado para siempre, ¿sí? Pero sí puedo decirte, compartirte con el corazón que afortunadamente a través del uso y el estudio de esta medicina también uno va encontrando de una manera creo que un poquito más ágil de lo que antes se tenía, cómo puede uno volver a establecer su salud mental y su salud física, ¿sí? Y no solo para este tipo de situaciones, también es una búsqueda de un alivio de cosas que nos han pasado en el pasado, ¿sí? Angustias, dolores, tristezas, enojos y violencias que a lo mejor en el futuro ya te compartiré de manera más íntima en este podcast cómo hemos tenido que trabajar a lo largo de los años para sentirnos un poquito mejor. Tiene una implicación en una dimensión espiritual sumamente importante y esa dimensión espiritual otra vez apunta hacia el bienestar humano, no solamente personal sino a nivel social. O sea, siempre la medicina tiene o desarrolla un entendimiento de nuestra sociedad y de nuestro entorno, de nuestra ecología, y nos ayuda a desarrollar una conciencia del otro. Ajá. Y ¿cuál es esta palabra? Mira, estoy tratando de defender que uno se queda con su cerebro al 100% de funcionamiento y ya no me acuerdo. Empatía, esa es la palabra. Creo que la empatía que desarrollan las personas que empiezan a tomar esta medicina se empieza a volver cada vez más fina y más delicada hasta que llega un punto en el que estas personas desarrollan, aunque sea un poquito más, el entendimiento y un poquito más el dejar de pelear. Y creo que es una medicina que entonces tiene un impacto muy bueno para el mundo porque ayuda a que los niveles de violencia general disminuyan, aunque sea poco a poco. Y reitero, no es de la noche a la mañana, ¿sí? Requiere también mucha voluntad y mucho trabajo de quien quiera estar ahí. Y entonces te decía que no necesariamente la ayahuasca se estudia. A veces algunas personas necesitan relajarse. Hay personas que la toman cuando están en un estudio de querer compartir esta medicina para aprender a cantar. La ayahuasca, te lo puedo garantizar, es una de las mejores escuelas de canto que existen en este planeta. Los chamanes de la selva desarrollan canto a través del uso de esta medicina porque la sensibilidad en el cuerpo, ajá, de cómo manejar nuestra voz o de cómo
de cómo tener un mejor entendimiento del sonido y de lo que el sonido provoca en el cuerpo, se empieza a volver cada vez más fina. Ajá. Hasta que llega un punto en el que hay muchos curanderos, ¿sí?, que desarrollan ciertos tipos de terapia musical con un entendimiento bien profundo desde la práctica. Ajá. Eh, y lo señalo, que es algo completamente empírico, porque si les pides, ¿sí?, que esto es lo que quiere siempre la ciencia moderna, a ver, que me escriban un libro donde diga el esquema de qué nota musical causa qué cosa en el cerebro. Bueno, si tú eres científico y tienes esa curiosidad, hazlo por favor, ¿sí? Nos va a servir a todos. Pero esta gente que maneja esta medicina es por el corazón y por la experiencia, ¿sí? Entonces probablemente me estás escuchando y estás diciendo, o te suena como que Benja ya suena como que un hippie, ¿no? Que quién sabe qué está hablando, de cantar con el corazón, pero sí, sí tiene que ver. No hace falta abandonar nuestro raciocinio ni nuestro cientificismo mental, ni nuestra coherencia, ni nuestra lógica para comprenderlo. Es algo muy elemental. Si tu madre te ama y te apapacha y te arrulla y te canta, te alivia. Así de simple. Es lo mismito con la ayahuasca, ¿sí? Tiene esa misma capacidad que tiene una abuela o que tiene un abuelo. Y de hecho, en muchas comunidades se le dice o se le considera a la ayahuasca que tiene los espíritus o que es los espíritus de los abuelos. Porque en esencia y de facto lo es, ¿sí? Porque es el desarrollo de toda una comunidad a lo largo de esa historia, ¿sí?, que ha desarrollado colores, telas, artesanía, cantos medicinales, técnicas. Entonces, cuando los médicos tradicionales dicen, ¿sí?, que la ayahuasca tiene los espíritus de la selva y los espíritus de los abuelos, se refieren a eso, a que ahí está metido todo ese conocimiento que se va pasando en tradición oral, ¿sí?, de boca en boca, en las ceremonias, cuando está la gente platicando, conviviendo, y se va teniendo todo ese entendimiento. Entonces, en general, esto es la ayahuasca. A muchas personas les da curiosidad qué se siente, ¿sí?, o cómo es, cómo se vive. También tendremos que entrar en otro programa en demasiado detalle en eso, pero es que mira, mucha gente le da mucha curiosidad como que el efecto psicotrópico, porque en nuestra cultura causa mucho revuelo, ¿no? Esa discusión de que si ves colores, que si ves animales, figuras, patrones. Sí, los ves, sí. Puedes ver colores, puedes ver cosas muy bonitas, también puedes ver cosas que te puedan asustar un poco, o incluso puedes ver formas, figuras, patrones, animales o personas que te confundan a lo mejor, y tendremos que estudiar ahí entonces qué cosa, por qué lo vi o de qué se trata. Quiero que sepas que no es su función principal el estar llenando de esas cosas. Su función principal es lo que te haga sentir, lo que te haga pensar, que te acomode las ideas y el pensamiento, y sobre todo la consecuencia que tenga en tu vida cotidiana. La ayahuasca es una medicina pensada y diseñada para que después de que te la tomes, en los siguientes días y con el paso de los años, tu vida se vaya ordenando cada vez más. Ajá. Y entonces piensas, bueno, pero ¿cómo es eso, no? O sea, ¿cómo es que por tomarme yo algo, eso puede mejorar? Y ojo, porque aquí a lo mejor, por ejemplo, las personas que les gusta mucho la filosofía y que hacen un estudio muy serio de la filosofía, podrán pensar que, que simplemente por el uso de la razón se pueden lograr todas esas virtudes, ¿no? O todo ese desarrollo personal. No digo que no. De hecho, muy probablemente sí. Muy probablemente también por la meditación tal vez se puedan alcanzar esas virtudes, ¿no? O con muchas otras herramientas. Sin embargo, lo que causa la ayahuasca es algo que no puede o que yo no he visto en ningún otro lado ni trabajando de ninguna otra forma. Y es que te permite ver el lado ciego. Ajá. Yo le llamo a esto el síndrome de los oídos tapados. Tú vas en el coche, ajá, en una carretera, y a veces no te das cuenta que tienes los oídos tapados hasta que abres la bocota y se te destapan. Y dices, ay, güey, traía los oídos tapados, ahora ya escucho más. Entonces, no sabes que está ese bloqueo hasta que lo quitas. Ajá. Eso pasa mucho con la ayahuasca. Muchas veces es una medicina que se toma y te da un despertón, ¿sí?, a ciertas cosas que ni siquiera te habías percatado que existían. Es decir, no es que no las pudieras arreglar si las vieras,
Más bien el asunto es que no estaban visibles. Ajá. Y entonces ahí es donde yo discuto fuertemente, ¿no? Con la gente que defiende los procesos de desarrollo humano eh, solamente por el uso de la inteligencia, que no tiene nada de malo. O sea, de hecho me parece que la forma más brillante que el ser humano puede desarrollarse es simplemente por el uso de su conciencia pensante, ¿sí? Pero nuestra conciencia pensante está limitada. Eso es algo que yo no sabía hasta que empecé a tomar esta medicina. Eso es algo que mucha gente de hecho está negada a querer aceptar hasta que se toman la medicina y entonces dicen, ay güey, no me había dado cuenta de X o Y. Ajá. Eso es la gran virtud de esta medicina, entre muchas otras por supuesto, y la razón por la que la venimos a platicar y a compartir. Espero que sea una introducción más o menos útil para ti, ¿sí? Iremos entrando en detalles. Es una medicina que no se puede tomar así como así. Probablemente no es para todos. No sé, ahí, díjole, siempre es una discusión de que si todos la pueden tomar o no, pero tendremos que ahondar en eso. Por aquí te voy a dejar un link que es una especie de manual de plantas medicinales en México. Es un manual publicado por la SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en México. Es un manual publicado y avalado por el gobierno y también por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Es un manual de plantas medicinales de las más comunes que existen acá en México. Está bastante bien hecho, es un manual bastante serio. Si te empiezan a interesar todo este tema de las plantas medicinales, bueno, este manual habla de las más básicas, las más elementales. Por supuesto que no es nada más para México porque compartimos plantas, ¿no? en toda Latinoamérica. Entonces, espero que les pueda servir a las personas que les interese ir conociendo un poquito más de este tema, de la medicina tradicional, de las plantas, de sus usos. También para que las podamos empezar a utilizar como una herramienta de la vida cotidiana sin tener que recurrir a sustancias modernas que a veces son un poquito más agresivas con nuestro cuerpo. Nada en contra de la medicina moderna, pero bueno, si lo sabemos, creo que todos lo sabemos, ¿no? Si nos podemos ir un poquito más por el camino natural, pues es mejor para nuestro cuerpo en general, ¿no? O al menos es menos agresivo. Por supuesto que no en todas las circunstancias, todo con sus asegúnes, todo con responsabilidad y sobre todo con respeto. Yo soy Benja, esto es Las Plantas y el Cocodrilo, nos vemos la próxima semana.